En este video vamos a repasar todo lo que nos espera en la convivencia con María. Si ya hiciste la convivencia con Cristo, la convivencia con Pablo y la convivencia con Pedro, este video está de manera especial pensado para vos, para entusiasmarte a hacer la convivencia con María y por sobre todo para que vayas mejor preparado a esta convivencia. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo video de Soy Convivente. Como ustedes ya saben, venimos de grabar varios videos anteriores. Si no viste el de la convivencia con Cristo, el de la convivencia con Pablo y el de la convivencia con Pedro, aprovechá, andate a nuestro canal, suscríbete al canal porque todas las semanas estrenamos nuevos videos, difundilo. Si conoces hermanos que hayan hecho convivencias con Dios y quieran aprovechar estos cientos y cientos de videos que estamos colocando aquí en nuestro canal de YouTube de Soy Convivente, aprovechá, difundí, compartí, así entre todos vamos aumentando esta comunidad virtual de hermanos y hermanas, de conviventes que nos reunimos en este espacio virtual a repasar todo lo aprendido en las convivencias con Dios. Y bueno, en este video hoy nos toca hablar de ideas concretas para ir mejor preparado a nuestra próxima convivencia con María. Quiere decir que de manera especial este video está pensado para aquellos que ya hicimos convivencia con Cristo, convivencia con Pedro y convivencia con Pablo, ¿no? Cristo, Pablo y Pedro, las tres primeras, y que ahora estamos preguntándole al Señor si es el momento de ir a hacer nuestra convivencia con María. Si ya hiciste la convivencia con María, quédate, porque en este video vas a poder refrescar todo lo que viviste, todos los contenidos que te sirven para seguir avanzando en las siguientes convivencias. Pero como ya sabéis, no estamos solos en esta serie de videos, sino que nos está acompañando un hermano que tiene mucha experiencia de las convivencias con Dios, mucha experiencia de las contemplaciones actuadas y nos está dando una mano. Con nosotros el profesor Lisandro Núñez. Lisandro, buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, Lisandro, es un placer tenerte en un nuevo video más. Y de manera especial, después que hicimos el video de Cristo, ideas para vivir mejor Pablo, ideas para vivir mejor la convivencia con Pedro, ahora estamos entrando en la cuarta convivencia de esta serie de 7 convivencias. Estamos entrando, como quien diría, también en una nueva forma de oración, en un montón de herramientas más profundas. Seguimos avanzando en el camino espiritual, pero tenemos muchísimas preguntas para hacerte en este video, pero antes de comenzar me gustaría si nos guías con una oración para empezar este taller, por favor. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu de Dios, porque sos vos quien siempre realiza la obra en cada uno de nosotros. Vos que decidiste entrar en el corazón de María y llenarla de vos por completo, nos dejaste vislumbrar un poco la obra perfecta a la cual nosotros estamos destinados a convertirnos. Por eso te pedimos que nos abras el entendimiento, pero sobre todo el corazón y la voluntad, para poder, al igual que ella, decirte que se haga en mí según tu mano. Amén. Amén. Bueno, Lisandro, antes de empezar a navegar por las aguas de la convivencia con María, permitime que, a ver, te vamos a correr un poquito para que se te vea mejor ahí. Ahí estamos. Ahí se te ve mejor en tu foto carnet que tenemos aquí en el PowerPoint. Vamos a repasar juntos, Lisandro, los frutos. Ustedes ya saben, todos los que han hecho convivencia saben que en las vísperas de cada convivencia se nos presenta una serie de frutos que de alguna manera estamos invitados a recibir. No son los únicos, no es una definición taxativa, simplemente es un disparador para tomar conciencia de que hay muchos frutos que vamos a recibir en nuestras convivencias. Pero bueno, vamos a repasar estos frutos que se nos presentan a quienes hemos hecho la convivencia con Pedro. Y lo vamos a pasar rápido, Lisandro, pero por ahí nos va a servir para repasar
lo que vivimos en la anterior convivencia, sí nos lanzamos ahora a hablar de la convivencia con María. En la convivencia con Pedro, uno de los frutos era: el principal será un mayor amor y conocimiento de la iglesia. ¿Qué podés, así como una lluvia de ideas, Lisandro, qué podemos recordar de esto, de nuestra convivencia con Pedro? Bueno, principalmente nos permite ver que la iglesia somos nosotros, ¿no? Y que es un poco también nuestra historia y la historia de Dios en nuestra vida, ¿no? Cómo se entretejen las dos cosas. Entonces nos permite comprender un poco mejor también, en ese sentido, a la iglesia como estructura, como organización, con sus falencias, pero también con sus riquezas. Bien, podremos cumplir lo que el mismo San Pedro nos recomienda, ¿no? Estén siempre dispuestos a responder delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, ¿no? Ese es un gran fruto que sacamos de esta conversación con Pedro, además de que hemos vivido en esos 6 días, ya lo dijimos en el anterior video, ¿no? Los 6 días vivimos esas 9 etapas de la historia de la iglesia como la aprendimos en la conversación con Cristo, ¿no? Y la desarrollamos en estos 6 días de Pedro, ¿no? El siguiente fruto, después de esto que nos presenta, es: comprenderemos el tema del papado, la idea del papado en la iglesia, el rol que cumple, la imagen, ¿no? Todo lo que significa para nosotros el rol del Papa. ¿Es así, Lisandro? Sí, más que nada uno va a encontrar un poco lo que es la estructura y el funcionamiento interno también, para poder entender cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia y qué valor y lugar posee cada cosa en ese sentido. Bien. Otro de los frutos es: conoceremos mejor la organización de la iglesia, ¿no? El derecho canónico, todo lo que hace a la vida de la iglesia, la subsistencia de la iglesia en este mundo concreto, ¿no? Sí, es simplemente esa parte, ¿no? Como vos lo acabas de decir. Exacto. Bueno, vamos a hablar mucho de lo que es la jerarquía de la iglesia, ¿no? Los dogmas, toda la historia de la iglesia, cómo se va configurando, ¿no? Organizando la iglesia a lo largo de 20 siglos y demás, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos tenido ya en nuestra conversación con Pedro, junto con algo muy interesante, que es esto de: celebraremos la misa evocando cada día las características litúrgicas del tiempo correspondiente, ¿no? Eso es una cosa muy linda, es uno de los frutos de la conversación con Pedro. Esto de la misa de cada uno de esos 6 días tiene mucho que ver con el tiempo de la iglesia que estamos viviendo en esos 20 siglos que vamos a ver en 6 días, ¿no, Lisandro? Sí, está un poco orientado este fruto al hecho de que hay una tendencia muchas veces en ciertos movimientos y principalmente dentro de los movimientos carismáticos a pensar de que si no se celebra con cierto tipo de espiritualidad no se dan ciertos frutos o no se dan ciertas gracias, ¿no? Y un poco la idea de la convivencia es mostrar que en realidad santos surgieron en todas las épocas, Dios obró en todos los tiempos, en todas las formas, en todas las características, en todas las espiritualidades, ¿no? Él es el que realmente da los frutos y nosotros simplemente lo que hacemos es adaptarnos a lo que se da, más los cambios culturales y sociales que se están generando, ¿no? Y como Dios de todo eso hace siempre que nosotros podamos recibir su gracia. Bien. Otro de los frutos que tenemos es: ahondaremos en los conocimientos bíblicos, en las cartas de Pedro y también en los deuterocanónicos, ¿no? Recordemos que en la conversación con Pablo profundizamos las cartas paulinas, pero aquí en la conversación con Pedro profundizamos justamente estas cartas petrinas y fundamentalmente también estos libros de las Sagradas Escrituras que fueron surgiendo después o fueron reconocidos en el canon después, como los deuterocanónicos. ¿Es así, Lisandro? Sí, lo que se trata un poquito de esto es que cuáles son un poco las diferencias que existen entre lo que es el protestantismo y lo que es el catolicismo, ¿no? Que es lo que hace que el catolicismo tenga ciertos contenidos y ciertas cosas que no existen en los protestantes. Entonces se trata de resaltar muchas de esas características que vienen precisamente de todo lo que tiene que ver con la tradición de la iglesia. Bien, bien. También otro de los frutos es: creceremos en oración, tanto personal como comunitaria, ejercitando el discernimiento de espíritus. Recordemos que no caemos de sopetón, digamos, en la conversación con Pedro. Ya venimos de hacer Cristo, ya venimos de hacer la conversación con Pablo, o sea, ya venimos en
recibir ejercicio de ejercitación de carismas de la oración, ¿no? Tanto de la oración personal como todo lo que es la oración comunitaria. Y aquí en Pedro profundizamos más todavía, ¿no? Incluso todas las herramientas para el discernimiento de espíritu. ¿Es así? Lo que trata principalmente en esta convivencia es el hecho de poder ubicarnos dentro de lo que son nuestras etapas espirituales y enfocarnos en la propuesta del edificio espiritual como una forma de alcanzar ese tipo de experiencias, porque está más orientado a una cuestión ascética, ¿no? Que requiere de nuestro consentimiento, de nuestra voluntad y de las cosas que nosotros necesitamos para poder crecer, ¿no? Entonces nos da más conocimiento de qué son las cosas que nosotros podemos hacer, qué cosas nos estorban y qué cosas nosotros no podemos. Entonces, bueno, también empieza toda la aceptación de uno mismo y de poder dejar que la gracia obre en consecuencia de eso. Bien, qué interesante esto que hablas vos de la dimensión ascética, porque ahora en la comienza con María de manera especial le vamos a dar como una importancia a la dimensión mística, ¿no? Por sobre la ascética, a partir de María en adelante, ¿no? ¿O no sería así, Lisandro? Sí, o sea, en todas las convivencias desde Cristo también se da una atención a la parte más bien mística. Lo que pasa es que en la convivencia con María se da más atención a la experiencia mística en un sentido más de la oración contemplativa, como se ve de la experiencia del Carmelo. Entonces se hace más una contraposición entre una cosa y la otra, aunque por lo general se suele no tener tanto en cuenta las partes ascéticas en la vida mística. Existe inevitablemente, porque si uno no acompaña la gracia, por más que reciba la gracia mística, no te funciona. Pero bueno, se presta más atención y se pone un enfoque más fuerte en ese sentido, con lo místico contemplativo. Bien, bien. También tenemos otro fruto que es, tendremos un resumen práctico de la ascética, es decir, cómo ir creciendo en todas las virtudes. Eso estamos hablando, ¿no? Hicimos Pablo y Cristo, hicimos Pablo y terminamos Pedro con una síntesis muy concreta de toda esta dimensión ascética, ¿no? Para avanzar hacia la unión con Dios. Sí, es lo mismo de recién, nada más que acá se va a enfocar un poquitito más hacia la parte de las mortificaciones como un ejercicio de la voluntad, y ahí va a tomar un poquito eso. Bien, bien. También otro de los frutos que nos recordaban en nuestra conversación con Pedro es viviremos en comunidad, ya que la iglesia es comunidad. Recuerden ustedes que vieron los videos de Pablo. En Pablo también vamos tomando conciencia de la necesidad de la vida comunitaria. En Pedro lo profundizamos porque ya vemos el modelo de vida comunitaria que es la iglesia, ¿no? Sí, o sea, eso en general va a estar siempre en todas las convivencias por un montón de características, ¿no? Lo que pasa es que acá lo que se va a tratar en esta convivencia con Pedro es darle un enfoque más mirándolo como comunidad de comunidades, ¿no? Como viéndolo más grande. Porque a veces pasa muchas veces que cuando uno se pone en este sentido, toma más la idea de mi grupo de oración, mi parroquia, mi diócesis, y la convivencia con Pedro te trata de abrir un poco más el panorama para que veamos la iglesia como el mundo, ¿no? Y no el mundo simplemente como la estructura, sino como nosotros parte de ello. Bien, bien. También tenemos como fruto en Pedro, saldremos comprometidos para afrontar los problemas sociales. Recuerden ustedes, siempre van a encontrar un fruto de compromiso social en las convivencias, ¿no? Como una bajada a tierra, como un cable a tierra. Siempre tenemos presente los temas, ya en Cristo, con la parte del manual dedicada a qué hacer frente a los problemas sociales. En la conversación con Pablo vemos muchísimo también, ¿no? El desprendimiento, el ayudar a los demás, el vivir. Y en Pedro, por supuesto, también, ¿no, Lisandro? Sí, pasa que Pedro va a estar un poquito más enfocado a hacer una experiencia, bueno, no voy a contar las contemplaciones en sí, pero está más orientado a hacer unas experiencias concretas para que tengamos conciencia viviéndolo por medio de una contemplación actuada. Bien, o sea que de alguna manera vamos profundizando un poquito más todo este tema de la cuestión social, ¿no? También creceremos en los carismas, es otro de los frutos, porque empezamos a descubrir los carismas en convivencia con Cristo. De hecho, hay una contemplación en Cristo que hablábamos de los carismas y esa división en el triple ministerio de Cristo. En Pablo, no solo los ejercitamos a lo largo de 6 días, nos enriquecimos y le pedimos a Dios que nos llene de un montón de carismas más. Bueno, en Pedro también
dimos un paso más profundo, ¿no, Lisandro? Para seguir creciendo en la dimensión carismática. Sí, bueno, ya se está esperando que en la convivencia con Pedro las personas ya vengan con un ejercicio de carisma bastante avanzado, digámoslo, ¿no? Sí. Porque al ser la tercera convivencia y tratando de poner más o menos un año entre convivencia y otra, implicaría que uno ya participa de un grupo de oración o tiene alguna actividad parroquial o tiene algún ejercicio social o no sé, algo, sin poner ejercicio carismas. Entonces, bueno, lo que se espera es que esos carismas estén más ejercitados, por lo tanto, en la convivencia con Pedro no es tanto que los servidores van a estar orando, sino que van a esperar a que los hermanos también aporten de sus carismas para enriquecer la oración, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Otro de los frutos que tenemos es conoceremos las distintas etapas del camino espiritual, concretando el lugar donde nos encontramos. Esto es importante. Déjame hacer un paréntesis aquí. Es muy importante que recordar que a lo largo de la serie de las convivencias nosotros vamos aprendiendo lo que son los grados de oración también, ¿no? Desde la oración ordinaria hasta la oración extraordinaria o contemplativa. Recuerden ustedes que en nuestro canal aquí de YouTube de Soy Convivente, youtube.com/Soy Convivente, tienen un curso completo que hemos hecho aquí con el profesor Lisandro, donde vemos video tras video cada uno de los grados de oración, ordinarios y contemplativos, ¿sí? ¿Qué tenés para contarnos, para repasar de esto que terminamos de ver también en Pedro, Lisandro? Bueno, lo característico acá va a estar en el hecho de manejarse hasta los grados de oración ordinaria, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las etapas ascéticas, es decir, con aquello que yo puedo lograr, obviamente acompañado por la gracia, pero más por el esfuerzo de mi voluntad. Lo que trata de ubicar en este sentido es decir, bueno, ¿dónde más o menos nosotros nos encontramos, ¿no? Hay que tener un poco cuidado a veces también con esto de tratar de ubicarse exactamente en cada cosa, porque la vida espiritual no es una cosa cuadrada que uno la puede enmarcar y decir esto es esto y no puede ser aquello. Si bien hay notas y características específicas donde uno puede marcarse y ubicarse en distintas cosas, eso también fluctúa. Lo que trata más que nada, poniéndolo en los contenidos generales, tiene que ver en que uno diga, bueno, más o menos yo estoy andando por acá, ¿sí? Por ciertas notas y ciertas experiencias que uno va teniendo, y bueno, a partir de eso, qué cosas pueden llegar a ocurrirme o no, o qué cosas yo transité. Entonces uno más o menos puede embarcarse y entender cómo es la vida interior que uno tiene y en qué cosas uno puede ponerse más atento para sacarle más frutos o sacarse ciertas cosas que en realidad le terminan entorpeciendo, ¿no? Entonces un poquitito más o menos apunta de eso. Se utiliza el esquema clásico de la división de lo que son principiantes, caminantes y crecidos dentro de lo que es la experiencia, ¿no? Que también, vuelvo a repetir, ojo con enmarcar cada cosa de manera cuadrada como si fueran cajones, porque uno en la vida espiritual no es un cajoncito. Entonces lo que para uno puede llegar a ser algo de un crecido, en el otro es algo de que es más como un principiante. Y es difícil decirlo así porque puede sonar hasta raro, porque uno diga, no, esto es de crecido, esto es de principiante. Pero hay que ver también qué es lo que para vos te hace más crecido y para el otro más principiante. Es muy difícil a veces enmarcarlo y sin tener el esquema no te lo puedo decir tan fácil. Te entiendo, pero bueno. Pero más o menos es una idea general así. Bien, los hermanos que están viendo este video, nuestro estreno aquí por el canal, estamos viendo también aquí, Lisandro, el esquema de estos grados de oración, este camino de oración que se nos presenta a lo largo de toda la serie de convivencias, empezando en Cristo hasta Dios Amor, ¿no? Tenemos los grados de oración ordinarios y los grados de oración extraordinarios o contemplativos. De alguna manera, en todo este esquema, es bueno recordar que hasta la convivencia con Pedro, hemos visto esto, como decía recién Lisandro. Aquí, hasta la convivencia con Pedro, vemos estos 4 grados de oración, de la oración ordinaria. Ahora, en la convivencia con María, nos vamos a aventurar a empezar a descubrir el recogimiento infuso, la oración de quietud, la quietud árida, quietud suave, la noche del sentido, la unión simple, la unión estática, la noche del espíritu, muerte mística y unión transformante. En María, en el espíritu, en la Trinidad y en Dios Amor, vamos a desarrollar
estos grados de oración contemplativos. ¿Es así, Lisandro? ¿Ese es el panorama que nos espera de ahora en más? Sí y no. A ver, te escuchamos. O sea, lo que se espera en las convivencias con María en adelante es que las personas ya estén disponibles, no será la palabra justa, dispuestas, creo que sería más exacto, a recibir otro tipo de experiencias de gracias de oración. Entonces se cultiva mucho más una experiencia de recogimiento y de disponibilidad interior para abrirse, si es que Dios quiere conceder estas gracias a nivel contemplativo, ¿no? Lo más común es que se espere que una persona en una convivencia con María haya alcanzado por lo menos un grado de oración de simplicidad y de recogimiento infuso, o inclusive una oración de quietud, sea árida porque está viviendo la noche de sentido, o que ya haya salido de la noche de sentido y esté en la quietud suave. Pero puede darse también que la persona venga con un grado de oración mucho más alto. O sea, no es que es algo cuadrado, por eso es lo que decía, ¿no? Uno dice, bueno, quiero que crecido, que es principiante y qué sé yo. Para ordenarlo, para explicarlo pedagógicamente, uno diría, sí, esto es principiante, esto es caminante, esto es crecido. Pero lo que puede estar viviendo la persona, o para vos puede ser una persona, por ejemplo, que si vos estás en un grado de oración más bien discursiva, y yo estoy en un grado de oración de unión simple, y para vos yo sería mucho más crecido, obviamente desde donde vos estás parado, pero yo no sería crecido si yo tendría que estar en unión transformante para ser un crecido, o mínimamente en las últimas etapas de la unión estática. Claro. ¿Entendido? Por eso, cuando uno se ubica con estos esquemas, y yo lo pongo y lo contrapongo con otras cosas, en la realidad de las personas es difícil a veces decir qué es crecido o qué no es crecido. Porque si vos estás en una relación discursiva y yo tengo recogimiento infuso, yo soy crecido a tu lado. Sin embargo, soy un principiante en el grado contemplativo. ¿Se entiende? Sí. Entonces a veces es un poquito difícil utilizar estos esquemas. Para explicarlo está bien, pero hay que tener un poquito de cuidado con eso porque puede llegar a confundir a la persona. Bien, bueno, seguimos entonces con lo que estábamos viendo de los frutos de la convivencia con Pedro. El siguiente que vamos a ver tiene que ver con revisaremos los medios espirituales con los cuales acompañar a otros en su crecimiento. Recuerden que desde Cristo recibimos herramientas de acompañamiento espiritual. Ya cuando vemos consolación, desolación, buen espíritu, mal espíritu, ya desde Cristo cómo manifiesta Dios su voluntad, el test de vocación, tenemos un montón de herramientas para acompañar espiritualmente. En Pablo recibimos muchísimas más, ¿no? El arte de sembrar consejos y bueno, y profundizar todo el discernimiento. Y en Pedro, Lisandro, también. ¿Es así? Sí, bueno, tiene que ver con esto que comenté antes, ¿no? Que están las cuestiones en lo que es el edificio espiritual, estas cuestiones de las etapas de crecimiento que tienen las personas en lo que es los grados de oración, y bueno, todo lo que esto va simplificando la vida espiritual de las personas para que, como te dije, puedan ubicarse un poco más. Y bueno, la idea con todas estas cuestiones de estos frutos y de estas cosas te van como enmarcando, ¿no? Para que vos puedas sacar todo de esto. Bien, bien, Lisandro. Tenemos, bueno, terminamos aquí lo que es frutos de convivencia con Pedro, pero tenemos mucho más, porque ahora, después de haber hecho Cristo, Pablo y Pedro, nos vamos a sumergir en la convivencia con María. Y ahora sí te tengo que hacer esta pregunta, habiendo repasado esto que vivimos en este camino de la escuela de las convivencias con Dios, a través de este método tan lindo que nosotros difundimos por todos lados, como son las contemplaciones actuadas. Ahora viene la pregunta, Lisandro, ¿qué nos vamos a encontrar? Hay muchos hermanos que están mirando este video que les gusta todo lo que vos nos compartís. ¿Qué nos vamos a encontrar en la convivencia con María? ¿Qué nos espera? ¿Qué puerta se abre en esto que estamos ahí a punto de hacer aquellos que hicieron Pedro y todavía no se animaron a hacer María? ¿O qué se encontraron aquellos hermanos que están mirando e hicieron ya su convivencia con María y por ahí están pensando en volver a repetirla, ¿no? Bueno, la convivencia con María, esencialmente lo que uno se va a terminar encontrando es con el corazón de María, ¿no? Las gracias que ella recibió, cómo las vivió y cómo las correspondió.
Muchas veces las personas piensan que una convivencia con María va a estar más enfocada, que van a pasarse todo el día rezando el rosario o viendo devociones marianas, y es lo que menos hay. Porque precisamente una de las características que tiene la convivencia en ese sentido es ver con la mirada y el corazón de María la historia de la salvación. Tiene sus momentos y sus cosas de devociones marianas particulares, que no les voy a contar para no romper el chiste, pero no apunta esencialmente a eso. Otra de las características que tiene es una mirada más de mujer, ¿no? Hay una experiencia y una teología mucho más de la mujer. Actualmente se utiliza el término más una teología femenina o feminista. A mí mucho no me gusta porque saca muchas cosas de contexto a lo que hoy en día se está entendiendo y viviendo como lo que es el feminismo. En cambio, con la característica de ser mujer se ve lo que es madre, hermana, esposa, viuda, novia, tiene todo ese tipo de características. Entonces vemos la mirada de las mujeres dentro de la historia bíblica y dentro de la historia de la salvación, centrándonos obviamente en lo que fue la experiencia de María, ¿no? Y esto nos va a dar también la oportunidad de encontrar otras características dentro de María que muchas veces nosotros no estamos tan metidos, porque por lo general siempre nos quedamos con la cuestión de o madre o señora, y no vemos todas las otras cosas, ¿no? Y cómo ella también fue viviendo distintas purificaciones para alcanzar a ser quien realmente llegó a ser María por voz y gracia del Espíritu Santo. Bien, bien. Otro de los temas que vamos a abordar, que no podría faltar en una convivencia con María, tiene que ver con los 4 dogmas marianos, ¿no? Nosotros hablamos en la iglesia de 4 grandes dogmas que refieren a la Santísima Virgen, ¿no? La virginidad de María, el Teotocos o María como Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? Y la Asunción de la Santísima Virgen. ¿Podés comentarnos un poquito esto que nosotros los fieles sabemos como casi de memoria los dogmas? ¿Los vamos a poder intuir, vivenciar, experimentar en la convivencia con María? Sí, o sea, si yo explico me harías contar la contemplación. No, sin contar los secretos, por supuesto. Sí, o sea, hay contemplaciones en particular de cada uno de esos momentos, visto desde la mirada de la iglesia y visto desde la mirada de María, ¿no? Como sería, utilizando ciertos textos bíblicos que nos permiten un poquito profundizar esa experiencia. Pero sí. Bien. Yo te tiro una lluvia de ideas de distintos temas que nosotros tenemos. Fíjate vos que yo estoy aquí con el manual de la convivencia con María que recibimos ustedes ya saben, cada vez que hacemos una convivencia de 6 días, recibimos un manual con todos los contenidos doctrinales, con todas las enseñanzas de la iglesia que nosotros tenemos aquí en este manual para llevarnos a nuestra casa y repasarlos. Y de eso consiste también el portal Soy Convivente. Una parte de nuestro portal es repasar todos estos temas doctrinales de nuestra iglesia que vemos en las convivencias, ¿no? Lisandro, uno de los grandes temas que abordamos en la convivencia con María es el tema de la pobreza carismática. Es muy interesante esto, ¿no? Yo lo he escuchado al padre Alberto mucho hablar de esto, ¿no? Contanos un poquito esto. ¿Qué es esto de la pobreza carismática, como vemos en convivencia con María? Sí, la pobreza carismática se trata un poco más específicamente en Pedro que María. Sí. Lo que está más orientado es a que uno lo pueda llegar a vivenciar desde la pobreza no entendida. Sí, a ver, pasa que generalmente cuando nosotros solemos hablar de la pobreza carismática la entendemos mucho más y la orientamos mucho más. Lo mismo cuando hablamos del voto de pobreza como la supresión de los bienes, ¿sí? Entonces, daría muchas veces la idea de que cuanto menos bienes materiales yo poseo, más libre soy en el espíritu. Y eso es mitad y mitad, porque hay muchas personas que no tienen y son más atados a los dones espirituales, por ejemplo. Entonces, sí, soy pobre, vivo en un techito de chapa, como una vez por día, pero como tengo ciertos carismas y dones espirituales, estoy abrazado a eso y pobre de aquel que no reconozca mis dones, mis carismas y mis aptitudes, ¿no? Entonces terminas cosificando las cosas de Dios. Entonces tu pobreza carismática en realidad terminó siendo más un enriquecimiento de los dones, por decirlo de una manera, ¿no?
La pobreza carismática, entendida desde un primer momento, sí está orientada a una cuestión más bien material, ¿no? De no estar atados a los bienes materiales, sino que estén en función también de la construcción del reino. Pero la pobreza carismática, ya en un grado más místico, hablado más místicamente, ¿no? Que va a estar mucho más orientado a todo lo que tenga que ver con las características de las vocaciones misericordiosas, está más orientado al hecho de que Dios se torna tu riqueza. Y no importa lo que te dé o lo que no te dé, sino que porque Él lo pide, yo lo hago. No pasa por una cuestión de que yo tengo una retribución, por más que sabemos que Dios es remunerador, ¿no? Él no se deja ganar en velocidad, ¿no? Está muy orientado a la experiencia de lo que va a decir Santa Teresa cuando dice: no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Entonces, esa es la vivencia, digamos, ya yo te la estoy elevando a un nivel de bien transformante. Pero la realidad profunda e íntima es esa. Y bueno, acá en la convivencia con María se trata de deslumbrar un poquitito eso, pero no es propio de la convivencia. Y la pobreza carismática, entendida desde más de lo material, está vivida desde Pedro, no desde María. Bien, Lisandro. También en la convivencia con María volvemos a tratar el tema de los carismas. Así como en Cristo vimos los carismas desde el triple ministerio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, también en la convivencia con María lo vemos desde los carismas de la Santísima Virgen, ¿no? Lo vemos desde los carismas de María, pero ¿se siguen profundizando estos temas de los carismas? Sí, bueno, una de las cosas importantes que tiene la convivencia con María, y que va a estar dada por un documento que se llama Marialis Cultis, que ubica también un poco quién es María, según la misma imagen que nosotros tenemos realmente que tener de ella a razón de lo que la misma Iglesia enseña y que las devociones hemos tenido, ¿no? Suele haber muchas veces como una idea de que María fuese una especie de extraterrestre superpoderoso o, qué sé yo, un superhéroe, ¿no? Entonces le atribuimos absolutamente todo. Y hay carismas y experiencias y cosas que María no ha tenido. Porque bueno, su misma realidad de criatura no se la permite. Entonces muchas veces la transformamos en una semidiosa o en la cuarta persona de la Trinidad. Sí. Entonces le quitamos lo que ella realmente es, que es la humilde esclava del Señor. Y que por eso ella llegó a ser quien es. Porque lo que trajo de Dios fue su humildad. Si nosotros le quitamos eso y la llenamos con un montón de cosas, por más que nosotros querramos honrarla, y le quitamos esa cosa hermosa que es lo que hizo que fuera grata a los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la parte carismática desde el sentido mariano, vamos viendo eso, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Qué carismas tuvo ella? Pero hay otra parte acá que me parece importante destacar, es que en la convivencia con María se empieza a trabajar principalmente lo que son los carismas de profecía. Si bien se va a dividir... Perdón, Lisandro, te escuché un poquito. ¿Cómo? Se empiezan a trabajar más los carismas de profecía. Bien. Sí, y con sus distintas experiencias y variantes. En María, más que nada, se va a centrar en la profecía transmitida. De hecho, hay un pequeño taller de profecía que también está haciéndose dentro de la convivencia, pero orientada más al ejercicio del carisma como profecía transmitida, ¿no? Espera un cachito ahí. Lisandro, esperá, porque hay hermanos que no saben que en nuestro canal de soyconvivente.org tenemos un curso completo de profecía. Vos nos has compartido muchísimo sobre este tema. Así que vayan al canal, vayan a youtube.com/soyconvivente y búsquenlo. Si no, entren a nuestra página web, es mucho más fácil, ¿no? Entran a, se los dejo aquí en la pantalla, soyconvivente.org, y busquen los videos de formación sobre el tema de profecía. Que con Lisandro hemos compartido, está muy interesante. Lisandro, antes de seguir con esto, para aquellos que todavía no entienden muy bien este tema, decime dos palabritas. ¿Qué sería la profecía recibida y qué sería la profecía transmitida? Porque estos son dos conceptos que vamos a hablar mucho a partir de la convivencia con María. Explícanos un poquito más esos dos conceptos. ¿Puede ser? Bueno, se utiliza la experiencia, se utiliza la forma para decir profecía recibida cuando son gracias que uno recibe para uno mismo y que están orientadas al crecimiento personal, que pueden estimular a un carisma o a una virtud o a una mayor entrega, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es muy variado. Se le llama recibida cuando viene en ese sentido, y se le llama transmitida cuando esa gracia viene para ser transmitida, de ahí el nombre, hacia los demás.
para que produzcan un fruto primeramente en el otro, más allá de que a mí también me repercutan y me ayuden a mí a crecer en gracia carismática o en gracia contemplativa, pero más por forma indirecta que por forma directa. Eso sería, digamos, las dos grandes ramas. Esto se ve más perfecto en la convivencia con el Espíritu. Bien. Perdón, y estabas hablando vos, habiendo hecho esta salvedad de estas dos cosas, estabas hablando de que se profundiza en la convivencia con María el tema del carisma de profecía. ¿Es así? Sí, o sea, tiene un taller, o sea, hay un ejercicio también, ¿no? Que se da en un momento de grupo, donde se va a hacer un taller en particular para que también uno pueda disponerse y abrirse al carisma de profecía, ¿no? En su forma, sea de consolación, exhortación, de liberación, etcétera, de palabra de sabiduría, de palabra de conocimiento, qué sé yo, o sea, todas las variedades que hay, no las voy a empezar a nombrar ahora porque no voy a terminar nunca. Bien. Pero, o sea, se advoca más que nada a que nosotros aprendamos a disponernos para que si el Señor quiere utilizarnos como una palabra para el otro, pueda hacerlo, ¿no? Sea por una cuestión de inspiración directa o por una inspiración de gestos, o etcétera, ¿no? Bueno, hay distintas formas, habría que hacer un taller de profecía para aplicarlo todo completo, pero bueno, cuando hagan la convivencia lo van a ver ahí. Bien, buenísimo. Yo no me canso de decirle a la gente que el padre Alberto Ibáñez Padilla, ¿no? Comentario aparte, es el único que tiene cinco libros sobre el don de lenguas, ¿no? 5 tomos, y el tomo 3 de eso aparece detallado todo lo que Lisandro está hablando de las profecías, el ejercicio de profecía. El tomo 3 es justamente para el crecimiento personal en carismas, incluso el don de lenguas, pero está muy recomendado. Yo tengo una edición viejita, ya la tapa ahora viene distinta, pero los 5 tomos de lenguas son recomendables muchísimo para todos los que quieran profundizar el tema del ejercicio de carismas, ¿no? No solo el don de lenguas, sino todo lo que implica el mundo de carismas también alrededor del don de lenguas. Lisandro, sí, contame. El libro 4 de lenguas es el que va a estar más orientado a esta parte que estoy hablando de la profecía permitida y la profecía recibida. En el 3 está más orientado a todo lo que tiene que ver con la parte carismática. El 4 está más orientado a esto que estoy describiendo recién, pero es más propio de la convivencia con el Espíritu. El tomo 4... María se toca. Bien, el tomo 4 es... No se explicación psicológica y mística, no se lo pierdan. Yo les invito a que consigan los 5 tomos, porque cada tomo es imperdible. Pero el 4 justamente tiene que ver con eso, una explicación psicológica y mística de lo que está hablando Lisandro. Buenísimo. Lisandro, te quiero llevar por un camino más arduo ahora todavía, porque uno de los temas, yo diría uno de los temas importantes de la convivencia con María, es el tema de los grados de amor al prójimo, grados en el amor al prójimo. Te llevo al PowerPoint para que lo vean también los hermanos que están aquí. Nosotros aprendemos algo muy interesante, que estos grados en el amor al prójimo, vemos dos cosas, ¿no? Por un lado, las virtudes auxiliares, que las tenemos aquí mencionadas, que vemos una por una, y esas virtudes auxiliares nos van a permitir ir creciendo en esos grados del amor que aparecen aquí en la pantalla a la derecha, podríamos decir, están los grados en el amor, donde está Lisandro, y donde estoy yo de este lado, las virtudes auxiliares. ¿Nos podés contar esto? Que yo creo que es un tema muy importante entre la convivencia con María. ¿Nos podés refrescar un poquito esto, en qué consiste y qué es lo que estamos aprendiendo aquí con esto en convivencia con María? Bueno, como la convivencia con María ya se está viviendo, porque queremos creer, esperamos, ojalá nos toque, como yo siempre digo, ¿no? Una cosa es lo que uno espera que ocurra idealmente, otra cosa es lo que te toca. Pero lo que nosotros estamos esperando en esto es qué pasa. Como ya es la 4ª convivencia, ya son casi 4 años donde uno viene trabajando en estas cosas. Entonces se han ejercitado distintos tipos de experiencias, distintos tipos de virtudes, se han limpiado muchas imperfecciones y muchas cosas que uno como persona trae, sea porque uno las ha cultivado, porque se las han metido, o porque el mismo entorno se te pegó. Entonces, ¿qué pasa? Estas virtudes auxiliares que están hablando acá, que no son todas ni las únicas, sino esto vuelvo a repetir, son esquemas, ¿sí?, que nos permiten a nosotros como orientarnos hacia dónde ir, ¿no? Muchas veces esto tiene esta
esta gran dificultad, ¿no? El padre Alberto lo explicaba hasta el hartazgo esto, ¿no? Siempre dice, no podemos cortar esto como un queso, sino que esto nos permite marcarnos, como si fuéramos que vamos, qué sé yo, en un Google Maps y tenemos que llegar a un destino. Bueno, el aparato nos propone una ruta, pero eso no significa que nosotros no podamos tomar otros caminos mientras terminemos llegando a la misma ruta. Claro. A la misma meta, perdón. Entonces, más o menos una cosa entendida de esa manera. Lo que acá se están poniendo como las virtudes auxiliares se está refiriendo a que cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos ejercitar o que estamos ejercitando o que van a ir apareciendo para que nosotros podamos crecer en nuestra capacidad de amor, ¿sí? Principalmente acá se va a enfocar un poco, sobre todo por los carismas del servicio de María, en el amor al prójimo, ¿sí? Está más orientado desde ese sentido. Si bien uno lo puede mezclar en otras cosas más, principalmente acá se está mirando desde este lado, ¿no? Como si fuera la moneda, bueno, ahora estamos mirando la cara, después se va a ver desde la cruz, pero acá se está viendo desde ese lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Las personas, cuando realmente están haciendo una vivencia espiritual, van cambiando muchas características en el orden ascético, esencialmente. En cambio, cuando nosotros empezamos a hablar de la experiencia mística, muchas de estas experiencias de purificación se empiezan a aparecer porque la misma realidad te lleva, o porque Dios mismo te pone en situaciones donde te obliga a ejercitar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien hay una correspondencia activa, hay, digamos, como una influencia por parte de la gracia para todo esto. Entonces, yo puedo tener, y acá viene un poco el quid entre la dificultad a veces de entender ciertos tipos de cosas con estas cuestiones de la vida espiritual. Si yo realmente estoy creciendo en la vida contemplativa, yo voy a poder tener un ejercicio de amor al prójimo cada vez mayor. Eso, y acá viene la dificultad, eso no significa que mi crecimiento es igual a tu crecimiento. Quizás vos alcances un grado superior al mío, o vos, en el mismo grado que alcanzamos los dos, porque a los dos no nos da el cuero para más, vos sos más crecido en ese grado, o podés ejercitar otras virtudes con mayor fuerza que yo, ¿sí? Es esto un poquitito lo de la parábola de los talentos, ¿sí? Si yo tengo 5 talentos y vos tenés 10, es obvio que vos siempre vas a dar más que yo, pero yo más de 5 no voy a poder dar nunca. Y por más que yo me esfuerce y me mate, quizás logre un 6, pero voy a llegar reventado. ¿Se entiende? O sea, mi tope va a ser siempre el 5. Y tu tope siempre va a ser el 10. Podemos ejercitar un poquito más, pero nos va a costar la existencia. Bueno, cuando nosotros estamos moviendo desde el grado de amor al prójimo, pasa más o menos eso. La vida contemplativa que va a empezar a hacer, va a empezar a tener un ejercicio de cada una de estas cosas. Estas virtudes auxiliares que nosotros tenemos que prestar atención para poder seguir creciendo en todo esto, nos van a servir también nosotros como una pauta del auténtico crecimiento espiritual. Yo como persona no puedo decir, es fácil como te lo dice la misma palabra, ¿no? Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano, ¿no? No puedo decir que amo a Dios a quien no veo y si es mi hermano a quien veo. Está orientado desde ese círculo como para que se pueda entender esto que estoy diciendo. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo una vida contemplativa, inevitablemente ese amor al prójimo tiene que ir creciendo, ejercitándose por medio de esas virtudes, hasta alcanzar el último grado que es más propio de la unión profunda. Si bien cada grado uno lo podría ubicar en algún grado de oración en particular o en alguna etapa, es a veces un poquito riesgoso por esto que te estoy diciendo, ¿no? Porque yo te puedo decir, mira, yo soy una persona que está en unión transformante y por lo tanto vos esperás que yo todo lo haga bien, siempre a mi hermano, nunca me esto, nunca me aquello, nunca me lo otro, ¿no? Porque como yo amo a Dios al máximo y amo como Dios ama desde la mismísima Trinidad, yo nunca puedo tener un enojo, yo nunca puedo tener un mal momento, yo nunca puedo querer partir un palo por la cabeza, porque yo amo como ama a Dios. Y eso es falso, ¿sí? Porque sigo siendo humano, yo no pierdo esas características. Y yo tengo un crecimiento y un ejercicio de virtud muchísimo superior al que yo tenía hace 15, 20, 30 años atrás, es lo que a mí me va a determinar mi escalera. Pero resulta que en mi escalera yo alcanzo un 5, no voy a alcanzar el 10. Entonces vos estás esperando en mí algo que nunca va a ocurrir, porque vos me estás pidiendo un 10 y yo no doy el cuero para eso. Entonces muchas veces estos esquemas tienen esta dificultad. Nosotros le aplicamos al otro una etiqueta de cómo nosotros esperamos que sea la vida espiritual del otro. Entonces creemos que tal persona tiene o no tiene tal cosa según mi parámetro.
Y uno tiene que medirlo según el parámetro de la historia de la otra persona. ¿Sí? ¿Dónde va a estar ese ejercicio? En que yo 20 años atrás tuve partido un palo por la cabeza y hoy simplemente tengo el deseo de hacerlo, pero me contengo, ¿se entiende? Es ahí donde está mi virtud. Claro. Entonces voy a decir, no, pero si yo amo como la Trinidad, yo no te puedo partir un palo por la cabeza, no puedo tener ese sentimiento. Falso. Jesús se enojó y agarró el látigo y los quería reventar a todos latigazos. Entonces eso es un poco lo que muchas veces uno tiene erróneo en este tipo de cosas. Lo que sí nos sirve con esto como parámetro es que si yo realmente estoy aprendiendo a tolerar, a respetar, a alabar, a compartir y a todas estas características que nos está proponiendo las virtudes auxiliares que vos estás viendo acá en pantalla, ¿qué nos va a permitir? Que nosotros podamos crecer en esas otras características y darnos cuenta cómo vamos empezando a amar. ¿Sí? Entonces, si yo realmente estoy viviendo una vida en Dios, estoy viviendo una vida ascética o contemplativa, casi indistinto, yo tengo que ir alcanzando todo esto. Lo que pasa es que, como la convivencia con María se está centrando principalmente en lo que es la vida contemplativa, uno asocia que esto únicamente le pasa a un contemplativo, y no es así. ¿Sí? Yo puedo no tener oración contemplativa y haber alcanzado un grado de amor como ama la misma Trinidad, pero según mi capacidad, ¿me explico? Claro. Yo no puedo tener la misma capacidad que el otro, ¿no? Porque ese es el grave problema. Un ejemplo muy lindo que tiene en ese sentido Santa Teresita del Niño Jesús es el hecho de que ella cuando compara dice, bueno, en el jardín de Dios hay distintos tipos de flores y cada flor tiene su perfume y su forma, y también dice en un momento dado, imaginémonos que somos como distintos vasos, todos vamos a estar plenos y llenos, pero hay vasos de distintos tamaños. Entonces, cuando yo empiezo a comparar y a pensar que el otro ama más que yo, o es mejor que yo en algo, o tiene algo espiritualmente que yo no tengo, estoy cayendo en el pecado de la envidia. Entonces, en realidad, yo empiezo a generar una competencia espiritual que es tonta, porque nunca voy a alcanzar ni ser el otro. Yo tengo que ser quien soy yo. Claro. Y si yo soy quien yo soy, yo llego al máximo de lo que yo soy. Y quizás lo máximo de lo que yo soy jamás te alcance a vos, porque tenemos distintas vidas, distintos llamados, distintas vocaciones, distintas historias. O sea, ¿me explico? Todas esas son las características. Pero la misma persona que vos conociste en mí hace 20 años atrás no es la misma persona que estoy hoy. ¿Cuántas virtudes han crecido? ¿Cuántos vicios han desaparecido? ¿Cuántas experiencias han cambiado? O sea, es lo que se llama la madurez espiritual que uno alcanza. Es un perfeccionamiento. El problema radica cuando yo el perfeccionamiento creo que es una ausencia total de todo tipo de defectos. Y eso no es así. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Sí? Porque yo siempre voy a seguir siendo yo. Si yo cambiara lo que hace que yo sea yo, dejo de ser yo y paso a ser otra persona. Entonces, eso cambiaría mi esencia. Y Dios lo que hace es elevar mi esencia para que lo máximo que a mí me da el cuero es amar de esta manera como Jesús ama. Y a vos quizás te dé más. Por esa razón es muy lindo, y acá se va a ver, no voy a romper tampoco el chiste con la convivencia, pero una de las cosas muy lindas que se ve en ese sentido es, nosotros solemos en la espiritualidad competir. ¿Quién es más crecido? ¿Quién es menos crecido? ¿Quién tiene más carisma? ¿Quién tiene esto, aquello y lo otro? ¿Y quién evangeliza más? ¿Quién evangeliza menos? ¿Quién sirve más al prójimo? ¿Quién ora más? ¿Quién ora menos? ¿Quién tiene tipo de oración? ¿No? Se empieza como el ataque de la comparación, ¿no? Y nadie le envidia a la Virgen María. Y eso es una de las cosas más hermosas, ¿no? Y sin embargo, ella fue la mejor de todos nosotros. A tal punto que la quiso de madre. Entonces, yo no he escuchado, al menos, que por lo menos nunca me pasó a escuchar, ¿no? Que alguna mujer que le haya dicho, ay, me hubiera encantado a mí ser la madre de Cristo. No hay envidia. Claro. Como en Dios no hay envidia. Esa es la pureza de la humildad que hace que María sea quien es y no ese extraterrestre pobre que a veces nosotros la terminamos convirtiendo, ¿no? Nos olvidamos de que ella es la humilde esclava del Señor, porque ha mirado la humildad de su sierva, como ella misma lo dice en un momento dado. Si nosotros perdemos ese objetivo, y como vemos en Pedro, en el edificio espiritual, la base está la humildad, y la humildad, ¿qué te dice Santa Teresa de Ávila? ¿Qué es la humildad? Humildad es andar en verdad. Y si vos no conocés tu verdad, no vivís tu verdad, no estás en la verdad y no te mueves en la verdad, jamás vas a poder ser humilde. Claro. Entonces, inevitablemente no vas a poder crecer en este tipo de cosas. Una enseñanza muy linda que a mí me tocó ver en un momento dado es un arquero que dijo en un momento dado que él era el mejor del mundo, ¿no? Entonces decía, qué soberbio, qué arrogante. No, era el mejor del mundo.
Entonces, si él dice la verdad, nosotros creemos que es soberbia. Si hoy Messi te diría, no, yo soy solamente un pobrecito jugador, así nomás, pateo la pelota de vez en cuando, Claro. ¿no? No, yo soy el mejor del mundo. Y está reconocido y lo puedo demostrar. Entonces, estás diciendo la verdad, estás siendo humilde. Ahora, que vos utilices eso para pisotear al otro y disminuir al otro, eso es soberbia. Claro. Humildad es estar en verdad. Y la verdad es esta. A mí, yo te amo con todo mi corazón. Pero si vos haces esto, yo te parto un palo por la cabeza. Porque es lo que a mí se me genera. Esa es mi verdad. Si yo dijera algo completamente distinto, faltaría eso. Entonces yo dijera, no, porque vos, Nicolás, que sos tan bueno, yo te perdono en el nombre del Señor, reposo mi mano sobre... Y eso no va a ocurrir. Yo lo que quiero es partirte un palo por la cabeza. Es el sentimiento que tengo. Y Dios conoce ese sentimiento. A los que están viendo este video, maravilloso de a los que María. están viendo este video, si aparezco con un palo en la cabeza, no me suicidé. Que lo sepan. Bueno, tengo un par de objetos cortantes para lanzarte, pero eso es otro tema. Eso es lo maravilloso que tiene María, que lo que ella tenía en su corazón era lo que guardaba lo bello, lo hermoso y lo perfecto que vivía de la vida de Jesús. Eso la transformó. Pero después, como mismo vamos a ver en la misma convivencia con María, ella también debió tener ciertas purificaciones en cosas que no es que eran defectos al sentido del pecado, sino que eran cosas donde Dios le invitaba a desprenderse para ir un poco más allá. Lo que van a ser las noches espirituales que ella también vivió. Pero bueno, no me voy a adentrar en eso porque si no voy a tener que hablar de la convivencia con María y tienen que hacerlo, si no, no tiene mucho chiste. Bien, bien, Lisandro, pero mirá que tenemos mucho todavía para hablar, así que no se pierdan este video hasta el final porque vale realmente la pena. Lisandro, les quiero llevar a ustedes que están viendo este video y a vos también que nos estás aquí acompañando, los quiero llevar a otro tema de la convivencia con María. Vamos a ir aquí, perdón, al PowerPoint. Aquí. ¿Puedo hacer una pregunta, Sí, Nicolás? sí, Isabel, estás ahí. Les contamos a los que están viendo este video que es un taller que estamos grabando por Zoom con invitados. Así que nuestros invitados, por supuesto, que también pueden hacer preguntas. Así que te escuchamos, Isabel. A ver, te escuchamos. Más que una pregunta, bueno, desde esta espiritualidad que ustedes están, bueno, explicando y ayudando, ¿no? ¿Cómo pueden ayudarme a mí, ¿no? En esto de la esclavitud mariana, ¿no? De esto de esta consagración a la Virgen desde la espiritual de San Luis María Griñón de Montfort, la esclavitud mariana, ¿no? ¿Qué consejos, qué me podrían decir como para poder ir creciendo en esa entrega, ¿no? Bueno, no sé, algo que me podrían decir sobre eso. Acá, Lisandro. A ver, Lisandro, te escuchamos. Bueno, mirá, yo no conozco exactamente cómo es la espiritualidad que planteás. Sí conozco algunas cosas de conservación a María, pero he visto tantas que yo ya me digo que estoy mareado, no sé a cuál te estás refiriendo. Lo que yo recuerdo por sobre todas las cosas estaba más que nada, creo que era la de Schoenstatt, pero no estoy seguro con lo que te voy a decir. Lo que sí... lo de Schoenstatt es parecida, sí, pero bueno. En realidad la gran mayoría de las espiritualidades marianas, que es un poco lo que está establecido como forma dentro también de la iglesia, está orientado a que nosotros nos ponemos en María, pero para llegar a Jesús, no María es la meta. Porque María sin Jesús es nadie. María es quien fue precisamente porque fue la madre de Jesús. Entonces, nosotros aprender a entender cómo ella lo recibe a Jesús, cómo ella se convierte en seguidora de Jesús y cómo ella también se desprende de Jesús, porque es algo que también ella va a vivir. ¿Pero para qué? Para no alcanzar a Jesús simplemente como su hijo, sino también para reconocerlo como su Dios. Es una de las cosas más fuertes que tiene la experiencia mariana, que bueno, se va a ver a lo largo de lo que es la convivencia, ¿no? Lo interesante que me parece a mí importante encontrar en todo eso es, en tu experiencia personal, ¿sí?, con María, ¿qué consejos, inspiraciones, sentimientos o cosas te deja para entregarte vos a Jesús? Porque eso es lo que te tiene que llevar ella, porque ella es un camino a Jesús.
uno de los más privilegiados y de los más perfectos para llegar a Jesús. Pero siempre María te orienta a Jesús, no para que vos termines en ella. Porque ella, su deseo más grande es que nos acerquemos a su hijo. Lo dice hasta el hartazgo en todos los mensajes de las distintas apariciones que ha habido en tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, ¿qué cosas a vos de ella, de María, te ayudan a encontrarte más con Jesús? Y ahí yo le apuntaría. Bueno, sí, todo, porque, o sea, la esclavitud mariana es justamente lo que ella dijo al ángel, ¿no es cierto? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se dejó, se puso a disposición total de Dios, ¿eh? En su plan de salvación, dándole, bueno, desde su maternidad divina hasta, bueno, de su discipulado, todo su acompañamiento en el plan de salvación de su hijo. Claro, sí, yo entiendo, o sea, perfectamente. Nosotros no nos detenemos en María, por lo menos en esto de la esclavitud, no, no, al contrario. Ella es el camino para Jesús. Eh, eh, Nosotros, San Luis explica, ¿no? Son las tres vivencias espirituales que nosotros tenemos que alcanzar, ¿no? Esto de obrar por María, en María, con María y para María, ¿no? Para hacerlo perfectamente en Jesús, por Jesús, para Jesús, con Jesús. Este, y bueno, eso es, para vivir ese tipo digamos, de entrega. Por eso yo, según San Luis, hay varias etapas en esta consagración que muchas veces uno siempre se queda en lo primero, la mayoría se queda en lo primero, que son las oraciones, las cosas externas, vamos a decir, pero no llega a vivir las interiores, que es la que tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Pero claro que eso no llega, nos lleva toda la vida, ¿no? Porque ¿cómo nos vamos a asemejar a ella? Muy difícil. Pero si nosotros nos abandonamos totalmente que ella obre en nosotros, seguramente vamos a ir avanzando. Por eso, todas esas cosas que ustedes hablaban de las virtudes y bueno, todo eso, eso es lo que tenemos que ir, según San Luis, tenemos que vivir el espíritu de María, ¿no? Y en eso quería Exacto. leerle una cosa, que está en el librito, que a usted hablaba sobre que María, por supuesto que es un ser humano. Y a mí siempre me encanta porque ella en esta parte que dice que tenemos que vivir según el espíritu de María, ¿no? Ella dice así, el espíritu de María es suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. O sea, eso me encanta porque no es modosita solamente, sí, es una humildad que tiene ella, pero es fuerte. No se queda, no sé, cuando meditamos el Magnífico, bueno, ahí la vemos, ella, su corazón está en el cielo, pero sus pies en la tierra, ¿no? Y bueno, vivir esto no es tan fácil a veces. Y sostenerlo en el tiempo tampoco, como dice San Luis. Por eso pedía, viste, por ahí alguna cosa que me falta. Yo sé, porque yo acompaño a la gente para consagrarse y yo veo que a veces no llegan, no avanzan, se quedan en lo exterior, vamos a decir. Bueno, a mí me gustaría avanzar más todavía porque tampoco. Bueno, No a voy a ver, yo te llegar a pregunto lo hacer. siguiente, Isabel. Vos decís que te gustaría avanzar. ¿Qué es avanzar? Porque si vos decís avanzar, la idea que vos me estás transmitiendo es que hay una meta a la que vos querés llegar. Vos sabés cuál es la meta a la que querés llegar y por eso decís me falta. Eso es lo que yo te estoy interpretando.
Claro, claro, me falta, digamos, imitarla a ella en esa entrega a Dios. Porque siempre, bueno, pero lógico que eso nos va a llevar toda la vida, ¿no? Como decías, que uno tiene sus limitaciones, no llega a ser, no es santa acá, como decir, santa hay que llegar al cielo. Entonces, pero bueno, uno quiere ir creciendo en esa unión con Cristo, ¿no? Porque ella lo que quiere es que nosotros nos unamos con Jesús. Y para eso, o sea, entregarnos totalmente, como hizo ella, vamos a decir, a, digamos, hacer la voluntad de Dios. Pero claro, a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Como ella que mm, ella al no tener pecado, vamos a decir, le fue mucho más fácil, por supuesto, aunque vivió, como dice San Juan Pablo II, la peregrinación de la fe, ¿no? Ella Claro. también fue aprendiendo el camino. Lo que pasa es que hay, bueno, ahí vienen dos cosas. Uno puede tener esta idea que decir, bueno, porque ella estuvo libre del pecado original, uno dice, bueno, esta idea de que, bueno, le fue más fácil. ¿Le fue más fácil realmente? Estaba sola. ¿Le fue más fácil lo que vivió en la crucifixión? Casi se queda sola. O sea, no era. A veces nosotros queremos atribuir a María como una superheroína y como si fuera de que ella no sufrió nada, no sintió nada, ¿no? Yo muchas veces escucho esto. Que, bueno, porque María estuvo de pie delante de la cruz, tipo como una estatua inmóvil, como si a veces se la pinta, y que no sintió nada y estuvo ahí al pie soportando. Se habrá estado muriendo por dentro. Pero ella tenía, no, porque la escritura lo dice mismo, no, ella tenía el corazón traspasado. Ahí De eso está, se pero trata. nosotros nos quedamos con la parte exterior. Entonces la transformamos a ella como que si fuera, bueno, como ella fuera una superpoderosa que puede llevarse todo por delante. Y no estamos viendo que era una mujer que se estaba muriendo en vida al lado de su hijo. Entonces no nos adentramos en el corazón de María. Si nosotros no nos adentramos en ese traspasamiento que ella está viviendo, no estamos entendiendo que ella entregó y lo que entregó. Porque sin Jesús ella no se quedaba sin nada. Ella se quedaba sola, no quedaba nada. Fíjate que a tal punto cuando Jesús le dice que le entrega a Juan, más allá de que después nosotros sabemos que nos entrega también a nosotros, pero vos te pensás que en ese momento María entendió, No. cuando le dijo, no, bueno, ahí tienes a tu hijo. María le habría dicho, sí, a Juan. Ella no entendió todo el otro proceso de todo lo que Claro. venía. Ella se quedaba sola. Porque Jesús era lo único que tenía. Sí, le quedaba la comunidad cristiana, los seguidores de Jesús, los cuales se escaparon todos en la cruz y le quedó Juancito. A ver, se quedaba sola, pobre mujer. En una sociedad tan difícil, una mujer pobre que no tenía marido, que era viuda. O sea, era un martirio lo que estaba viviendo. Y encima sabiendo quién era Jesús, porque ella lo había llevado en su vientre, toda la realidad, humanamente era la desesperación absoluta. Entonces nosotros a veces Bueno, nos no, quedamos con la parte desesperación exterior y no no, con su corazón. desesperación no, no, porque ella sabía, y porque le creía a, a su hijo, porque era Dios, que ya sabía que iba a resucitar. Así que no, ella no estaba desesperada. No. Ella estaba dolida, por supuesto, y yo pienso que por eso decimos que nosotros nacimos de ella, digamos, con dolor. Ella nos dio a todas con dolor el nacimiento espiritual, pero ella no estaba desesperada, no. Al contrario, no, ella sabía que Jesús iba a resucitar, pero lógico, ella estaba ofreciendo al Señor unida a Jesús en su entrega como eh, por el mundo, por la redención del mundo. Por eso decimos y esperamos,
tenemos esa esperanza de que un día se proclame el quinto dogma mariano, que ya, o sea, no está proclamado, pero por muchos papas, inclusive San Juan Pablo II, ¿no? Que es santo, ya él la llamaba así, ¿no? Y él nos enseña también. Y bueno, así que no, es desesperada, no. Y eso es también una invitación que nosotros, que bueno, los que nos hemos consagrado a la Virgen, tenemos que también lograr, ¿no? Nosotros no podemos estar desesperados por nada de lo que nos pueda suceder, porque tenemos eh, la fe en este Dios vivo, ¿no? Resucitado. Bueno, y eso vivirlo, por ejemplo, en la esclavitud mariana, muchas personas les cuesta, porque nosotros, si si no sabes, o sea, si nunca lo leíste el libro de Montfort, pero anda a la consagración, a la oración de consagración, que nosotros le entregamos todo a María. No hay nada que no les no dejamos para nosotros. Entonces, eso, ahí donde nosotros nos damos cuenta de hasta qué punto nos hemos realmente consagrado, porque si nosotros tenemos temores de que si nos pasa algo y tenemos un temor, no, porque nosotros le hemos entregado eso a María. Si Bueno, no lo voy a hablar todo porque, bueno, no es momento. Pero si le hemos dado todo, nosotros no podemos vivir desesperados de nada. Al contrario, Bueno, a- confiados, a- confiados. aprovechamos este espacio para invitarlos a los que están viendo este video. Aquí nuestra hermana de Comunidad Unión con Dios, catequista Isabel, todos los domingos tiene el espacio El Rincón de María, así que se pueden conectar por Zoom y con Isabel van a compartir muchísimos temas marianos. A ella le apasiona, le gusta, sabemos que te gusta, así que todos los domingos a las 9 de la noche tenemos un taller El Rincón de María con Isabel Sierra para hablar de un montón de temas. Y ya hay muchísimos talleres de Isabel sobre los temas de la Virgen María grabados en el canal de Unión con Dios. Así que también visiten youtube.com/Unión con Dios y van a poder aprovechar también muchísimos de los temas que Isabel nos presenta de la Santísima Virgen, siguiendo documentos de la Iglesia, y demás. Así que, bueno, pero para no irnos de tema, volvamos acá a la convivencia con María, por favor, que yo tengo un tema, Lisandro, muy importante, que nos va a servir a todos los que estamos aquí conectados y los que estamos viendo después este estreno por YouTube de este video. En la convivencia con Pedro, empezamos a ver los 12 aspectos de la unión con Dios. Empezamos a ver de manera principal el moral y el misionero, los primeros. Pero es cierto, para aquellos que están en estas convivencias, en esta etapa, es bueno saber que a lo largo de la escuela de espiritualidad vamos a ir viendo los 12 aspectos de la unión con Dios tal como se nos presenta en la escuela de convivencias: el aspecto moral, el cósmico, el histórico, el sacrificial, el glorioso, el eclesial, el aspecto misionero, el aspecto carismático, el aspecto cultural, el aspecto cognoscitivo, el aspecto afectivo y el trinitario, ¿no? Este pantallazo de los 12 aspectos de la unión con Dios, también en la convivencia con María, empezamos a ver algunos, ¿no, Lisandro? Vemos el aspecto de la encarnación, el de la crucifixión, el de la resurrección y el de la coinonía o el aspecto eclesial, ¿no? ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo empezamos a descubrir esta riqueza que el padre Alberto presenta en la escuela de convivencias, que son estos 12 aspectos de la unión con Dios, Lisandro? No te entiendo la pregunta. Contanos un poco, más que una pregunta, contanos un poco de estos aspectos que empezamos a ver en Pedro y que ahora seguimos viendo en María, y que vamos a ver un poquito más en el Espíritu y que vamos a terminar de ver en la convivencia con la Trinidad, cuando veamos el aspecto trinitario. Sí, bueno, en la convivencia con María no se toma
estos aspectos como un panel o como una parte de enseñanza. Por medio de lo que va a ser digamos, la estructura de la convivencia, vas a pasar por el aspecto. Claro. Después va a haber una cita. Yo en mi tiempo había un folleto que se entregaba con estos aspectos. Ahora no sé cómo es lo del manual, cómo lo cita el manual, porque yo el manual no lo tengo. No, yo tengo aquí el manual de Comienza con María y es muy bien lo que decís, ¿no? Como para aquellos que somos de la vieja escuela, antes te daban un folletito que se llamaba Los 12 aspectos de la unión con Dios, ¿no? Donde estaban los 12 detallados. Ahora, ese folletito se desglosó desde Pedro hasta la Trinidad, según los aspectos que vemos. Pero ya que estamos, déjame recordar a la gente que hay un libro que se llama Conviviendo con Dios, 12 aspectos de la unión con Él, que en este libro ahora, mucho más que un folleto en nuestro tiempo, en este libro completo tenemos desarrollado los 12 aspectos de la unión con Dios tal como se presentan las convivencias, ¿no? Pero también déjame avisarle a todos los que están mirando este video que con el profesor Lisandro en el canal de Soy Convivente tenemos grabado un curso completo donde vemos cada uno de estos 12 aspectos, incluidos los aspectos que vemos en la convivencia con María, las que vimos en Pedro, los que veremos en la convivencia con el Espíritu y el Trinitario que terminamos de ver en la Trinidad. Los 12 aspectos los desglosamos, uno en cada video con Lisandro más un video introductorio, en 13 videos que están disponibles si ustedes ingresan ahora mismo a Soy Convivente, ingresan a soyconvivente.org y desde ahí van a tener acceso al curso completo de estos 12 aspectos. Lisandro, ¿nos querés compartir algo más sobre estos 12 aspectos que seguimos viéndolo en la convivencia con María? Por supuesto, ¿no? El de la encarnación, el de la crucifixión, la resurrección y el eclesial o la coinonía, que también son abordados aquí en María, ¿no? Sí, bueno, voy a repetirte. No hay un panel específico donde se hable de esos temas porque recientemente se va a citar y se va a explicar aspecto por aspecto, excepto el trinitario, lo comienzo con el espíritu. Pero en mi tiempo, te digo, había un folleto que era de estos 4 aspectos nada más, que se citaban con su pequeño contenido y extracto antes de llegar al de los 12 aspectos, ¿no? Ah, bien. Y bueno, simplemente era, digamos, como una muestra general del pantallazo a lo que iba a venir después. Pero no sé cómo quedó actualmente, así que no te podría dar una cosa concreta en ese sentido. Bien. Sí, lo que te puedo decir es que toda la convivencia está, digamos, como emparentada en que vos vayas viviendo por medio de las distintas contemplaciones estos 4 aspectos. Bien. Bueno, también a lo largo de la convivencia con María vemos cómo debe ser una verdadera devoción mariana. Y de esto ha hablado mucho Isabel también en los domingos, porque en la convivencia con María se cita también el Marialis Cultus, un gran documento de la Iglesia, ¿no? En donde vemos que, bueno, que la devoción mariana tiene que ser trinitaria, cristológica, eclesial, bíblica litúrgica, ecuménica y también antropológica, ¿no? También se le agregan 4 notas propia de la escuela de espiritualidad de las convivencias a la devoción mariana, ¿no? Aquí me gustaría que me hables un poquito, ¿no? Porque la escuela de espiritualidad le agrega la dimensión comunitaria, esto que desarrolla el sentido eclesial y solidario, le agrega la dimensión carismática, esto contagioso, esta manifestación del poder divino para la edificación de la comunidad, le agrega la dimensión contemplativa también, ¿no? Y le agrega justamente esta dimensión escatológica que nos anticipa el futuro, ¿no? ¿Podrías compartirnos algo? ¿Qué te despierta? Como una lluvia de ideas. Nada más, Lisandro. Bueno, esencialmente cuando se toca esta temática tiene que ver con esto que venía comentando, ¿no? Muchas veces nosotros la desprendemos, si lo despellejamos, pero bueno, salió esa palabra, la desprendemos a María de su humanidad, ¿no? De lo que la hizo grata a Dios, y no le damos el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces nosotros terminamos haciendo un culto de idolatría a María en vez de realmente darle el culto que la misma Iglesia nos propone, ¿no? De ahí es donde viene este documento que nos da la Iglesia para orientarnos cuál es
la auténtica devoción mariana, ¿no? Hacia dónde tiene que apuntar. Y estas notas características que va a aportar Convivencias está abocada precisamente como lo que está tomado un poco también de otras espiritualidades. Si bien las vertientes dentro de Comunidad de Convivencias no las cita directamente, en su tiempo, yo me acuerdo de mi primera convivencia con Dios Amor, teníamos toda una parte mariana, que hoy ya no está dentro de la convivencia con Dios Amor, porque se fue, digamos, como comprimido un poco más para el lado de la convivencia con María. Pero siempre estuvo esta característica, ¿no? De que la vivencia de ser como ella, al menos en imitación, ¿no? No podemos ser ella como yo no puedo ser vos, vos no podés ser yo, sino cada cual según lo que es, ¿no? Viviendo lo que uno realmente tiene como llamado y como gracia recibida de parte de Dios para poder realmente dejarnos santificar. Entonces, esto que propone desde la parte comunitaria tiene que ver con un aspecto que a veces se pierde un poquito, vuelvo a repetir, generalmente cuando se habla de la experiencia mariana se centra mucho en la cuestión de madre o señora, pero también nos olvidamos de que es maestra, y maestra de oración, ¿no? Entonces un poco la parte comunitaria está orientada a eso, ¿no? Por eso hay muchas cosas particulares, ¿no? No sé si esto lo citaste vos en alguna cosa de las convivencias, pero bueno, cada convivencia tiene un nombre particular para los distintos grupos a los que vos estás participando. La convivencia con María se llaman santuarios. Y cada santuario tiene una devoción particular que se va a ir viviendo según lo que se va planteando. Acá no puedo contar que se va planteando en cada santuario porque rompo el chiste, pero aboca un poco a eso, ¿no? A vivir la experiencia mariana a nivel comunitario. Y ahí se agrega la parte carismática que bien vos citás, para abrirnos a todas las gracias, de tanto carismáticas en el sentido proféticas, como para las partes de servicio, como las partes organizativas. Así es la multitud de carismas disponibles. Por eso es que después también se ve qué carismas se ve en María y cuáles no, ¿no? No era un arbolito de Navidad, sino que era una persona particular y en concreta, en un tiempo y en una cultura. La otra característica, como decías también, bueno, la parte escatológica, porque tiene que ver con que cada una de las cosas que nosotros vamos viendo tiene que ver con un perfeccionamiento de lo que también nosotros vamos a vivir en nuestra etapa final. Por eso también siempre se vislumbra al final de cada una de las convivencias un momento apocalíptico, ¿sí? O sea, que nos permita contemplar la revelación. Apocalipsis significa eso, es una palabra griega que significa revelación. Lo que pasa es que hoy en día asociamos apocalipsis a catástrofe. Entonces, cuando yo pienso en apocalipsis, pienso que va a ser una cosa desastrosa, sangrienta, donde vamos a reventar, va a haber calamidades de todo tipo, destrucciones y sufrimientos. Y el Apocalipsis no está anunciando eso, está utilizando un lenguaje brusco para decir va a ser tan impactante que nosotros quedaremos impactados por lo que Dios realiza, ¿no? Y me falta uno, misionero, perdón. Lo carismático, lo comunitario, lo escatológico me falta uno. Y lo contemplativo, ¿no? Y lo contemplativo, claro. Bueno, lo característico que va a apuntar a todo esto es María como maestra de oración, ¿sí? Como aprender a contemplar, o sea, es mirar con los ojos de Dios las realidades, ¿no? Como ella también tuvo que aprender, ¿no? Vuelvo a repetir, ella no era más que un ser humano que también tuvo que caminar y desprenderse de muchas cosas, como se va a ver en la convivencia con María, para llegar a transformarse no solo en madre de Jesús, sino en madre de todos nosotros, ¿no? Ella no debía solamente amar a Jesús, debía aprender a amarnos a todos nosotros. Entonces su realidad de vida también le llevó a un montón de experiencias que le fueron a darse cuenta que debía abrir su corazón a mucho más, ¿no? Y bueno, lo grandioso es la transformación que se produce en ella. Y eso es lo lindo que uno también ve en la convivencia, ¿no? Viendo aquellas cosas, sus miedos, sus preocupaciones, sus angustias, sus dolores, su humanidad, tal cual como somos cada uno de nosotros, cómo Dios también la fue ayudando a que ella crezca para que se transforme en quien realmente es. Qué lindo, Lisandro, todo lo que estamos viendo. Aquellos hermanos que están viendo este video y nunca hicieron traer la convivencia con María, ya nos está enamorando, ya nos está poniendo el deseo de ir a hacerla. Aquellos que están viendo este video y nunca hicieron todavía ni una convivencia, ni un retiro con contemplaciones actuadas, este hermoso método de oración del Padre Alberto, yo les invito a que se sumen, que hagan, que participen, porque te va a cambiar la vida. Realmente son las contemplaciones actuadas un gran método de oración y de encuentro con Dios.
Lisandro, no me quiero ir, no quiero terminar este video sin ver esta última parte, ¿no? Uno de los temas que vemos en la comienza con María, dijimos, son los primeros escalones de lo que sería la oración contemplativa. De manera especial, hay unos temas que vemos. Hablamos del primer grado, del tema del recogimiento infuso, y también tocamos dentro del segundo grado lo que se llama la noche del sentido. Me gustaría si nos podés hablar de estas dos cosas, Lisandro. Del recogimiento infuso tenemos muchísimos videos también, pero de manera especial que te centres en explicarnos un poquito esto que empezamos a ver en la comienza con María sobre la noche del sentido. ¿Qué es? ¿Qué características? ¿Qué nos podés contar brevemente, por supuesto, pero sobre esto que también vamos a contemplar y estudiar también después de lo visto en Comienza con María? Bueno, como vamos viviendo la historia de María a lo largo de lo que es el relato bíblico, vemos uno de los momentos más difíciles que tiene que ver cuando ella tiene que experimentar precisamente, ¿no? El dolor y el sufrimiento de la crucifixión de Jesús. Eso también le implica a ella vivenciar todo lo que tiene que ver el desprendimiento. Así como Jesús en esos días de esta muerte desciende a los infiernos, ¿no? Es como que María también tiene que descender en su corazón a lo mismo, ¿no? Y empezar a vivenciar todas estas ausencias y carencias de que aquel que a ella había amado tanto no está. Entonces, bueno, se da toda una experiencia de purificación grande. Entonces ahí es donde se empieza a hablar de lo que son también estas purificaciones de desprendimientos y de entendimiento. Este es el fenómeno concomitante que se llama la noche del sentido, que tiene que ver con la experiencia del grado de oración de la quietud. En un primer momento, las personas cuando empiezan a vivenciar las experiencias infusas, es decir, que son infundidas por parte de Dios por medio de la oración, empieza a generar una sensación de sentirse lleno, de sentirse completamente tocado, invadido, ¿no? Subyugado, donde todos los sentidos que uno tiene en sus sensaciones, cuando me refiero a acá sentidos, me estoy refiriendo a los dos tipos de sentidos, los sentidos interiores y los sentidos exteriores. Uno se siente como totalmente o metido en Dios o Dios metido en uno, ¿no? Eso depende también de la experiencia personal que tenga cada uno. Entonces, esta experiencia va anunciando también la apertura de la experiencia contemplativa. Entonces empiezan a aparecer ciertos fenómenos concomitantes, es decir, reacciones psicofísicas que puede uno llegar a tener a razón de esa experiencia, porque uno no está acostumbrado a orar de esa manera. Llega un momento dado que empiezan a producirse lo que se denominan ligaduras, ¿no? Que son como experiencias donde pareciera que Dios retuviera alguna capacidad interior nuestra, o la paralizara, la sostuviera, o simplemente la vivencia es tan fuerte que la potencia, esta capacidad, queda choqueada, aturdida o incapaz de realizar la función para la cual está creada, ¿no? En este caso, lo que va a pasar es que la persona empieza a experimentar que en su entendimiento, en su raciocinio, todo lo que tenga que ver hacia las cosas de Dios no puede sacar frutos espirituales. ¿Por qué? Porque el razonamiento está tan fascinado, tan desorientado ante semejante magnitud de lo que es Dios mismo, como decía, o queda ligado, incapacitado porque o Dios no sostiene, o porque queda aturdido, o porque queda superado de tal manera que no puede llegar a dimensionar lo que está percibiendo, ¿no? Entonces, como la persona está acostumbrada a vivir todas las experiencias de Dios, entendiendo, utilizando su conocimiento, su formación, sus estudios, sean teológicos, filosóficos, de la vida, los libros que leyó, la vida de los santos, lo que sea, eso queda completamente anulado. Entonces no puede sacar un fruto intelectual, no puede entender, no puede razonar. Entonces esa experiencia que tendría que ser una experiencia de quietud, que sería agradable, donde la persona podría reposar y dialogar con Dios más allá de su entendimiento, la persona lo vive como una tortura. Entonces ese fenómeno se va a llamar noche del sentido, porque la sensación que tiene la persona es como que todo estuviera en oscuridad. De ahí viene la expresión de noche, y se le dice de sentido porque está precisamente entorpeciéndose las capacidades, sobre todo de nuestros sentidos exteriores, es
decir, los 5 sentidos que nosotros poseemos, pero acá se incluye además lo que tiene que ver nuestros sentidos interiores y en este caso un poco más lo que son las potencias espirituales, en este caso el entendimiento. Entonces la persona está desorientada ante la vivencia espiritual, no saca fruto de nada, no entiende nada, todo le parece seco, todo le aburre, y cuanto más intenta y se esfuerza para poder alcanzar alguna experiencia espiritual, siente que su respuesta es nada y todo lo que Dios le da es nada. Entonces vive una insatisfacción continua ante todas las cosas. Pero lo único que le queda es que se siente atraída hacia eso que no sabe qué es, que en vez de producirle una experiencia de placer y de felicidad, le produce una experiencia de desconcierto y muchas veces se le torna dolorosa. Y ahí viene la palabra que se utiliza para esto, que es aridez. Entonces, esa experiencia de quietud, que tendría que ser una experiencia de profundo deleite, empieza a transformarse en una experiencia de profunda aridez. Entonces, este grado de oración que se llama quietud, si la persona tiene estas resistencias que se producen porque no se deja, de ahí viene el problema, esa quietud se le torna árido. Cuando deja de resistirse y cede a no querer entender y empieza a tratar de dejar que Dios obre a pesar de que yo no entienda cómo, ni cómo va a ser, ni si, de que ni ñaña, por decirlo de una manera, entonces ahí es que esa experiencia se va a empezar a llamar suave. Buenísimo. Bueno, también tenemos videos sobre estos temas en el canal de Soy Convivente. Visítenlo. En Unión con Dios también tenemos. Así que suscríbanse a los canales y miren los videos. Aprovechen. Hay cientos de videos en soyconvivente.org para repasar cada uno de todos los temas que vemos, no solo en el manual de la convivencia con María, sino el manual de todas las convivencias que realizamos, de los retiros cortos. Aprovechen, visiten soyconvivente.org y aprovechen todos los videos que te van a servir muchísimo para tu camino espiritual. Lisandro, estamos finalizando este video, se nos fue el tiempo, pero me gustaría que le digas unas palabritas. Hay hermanos mirando este video, hay hermanos que ya hicieron Comienza con María, pero hay hermanos que todavía no la hicieron, ¿no? ¿Algún mensaje para aquellos que la van a hacer, aquellos que todavía están empezando por las primeras, por la Comienza con Cristo, con Pablo, con Pedro, aquellos que ya hicieron María y quieren seguir avanzando? No sé, lo que el Espíritu te inspire a todos estos hermanos que están mirando, que te han seguido 1 hora y pico ya en este video. ¿Qué le podrías, qué consejo, qué indicación, qué sugerencia, qué aporte, qué nos olvidamos de decir en este video? Lo dejo en tus manos, Lisandro. Te están escuchando. Bueno, la convivencia con María da como inicio a una división que también se realiza para decir convivencias altas y convivencias bajas, ¿no? Una división que a mí no me gusta, confieso. Yo prefiero más contemplativas y con menos ejercicio de la oración contemplativa, porque me parece mucho más justo con las otras convivencias. Esto va a significar una cosa muy importante, que es que va a haber un cambio de oración, va a haber una búsqueda completamente distinta de la oración. Entonces, si uno está más esperando a que la oración se produzca por lo que yo haga, realice, o desde las expectativas que yo tenga, eso no va a ocurrir. En esta convivencia no está planteado eso. En esta convivencia está planteado disponerse a que Dios obre de una manera completamente distinta. Y si Él quiere en su voluntad concedernos estas gracias, que nosotros aprendamos a acompañar. Es una convivencia que lo que más intenta es que nosotros aprendamos a ser dóciles a la gracia, de la manera que lo que la gracia quiere darnos, no a lo que nosotros se nos antoja o nos parece que es lo más conveniente o lo más correcto. Y eso es una de las cosas más hermosas que uno medita dentro de esta convivencia de lo que es la vida de María, ¿no? No es lo que ella quería, como a ella le hubiera gustado o lo que ella pretendía, sino lo que Dios la llevaba, ¿no? Y ahí está una cosa muy grandiosa. Bueno, va a haber textos bíblicos con todo esto que yo estoy citando en este momento para entender lo maravilloso del camino que ella también transitó en su propia purificación y en su propia humanidad. Entonces, lo importante es esto mismo, ¿no? Hacer como María, aprender a dejarse llevar por Dios a donde Dios quiera llevarnos, podernos dejar llenar por Dios con lo que Él quiera llenarnos y aprender a ser fiel por el camino que Dios quiere concedernos. Nosotros siempre
podemos, y lo más seguro que siempre la termines arruinando. Es una regla casi lento que estoy diciendo. Pero uno lo que se empieza a impactar, sobre todo con esta experiencia de la convivencia con María, es que Dios es fiel. Y Él lleva a término la obra. Dios es fiel, Él lleva a término la obra. Entonces vas a ver muchas cosas que te van a confundir, muchas cosas que te van a aclarar, muchas cosas que te van a estimular a más y muchas cosas que te van a decepcionar porque te vas a dar cuenta que a vos no te da. Y eso es aprender a vivir en espíritu y en verdad. Entonces, cuando vos alcanzás esa experiencia, te das cuenta que empezás a vivir un poco más como lo que fue María, la humilde esclava del Señor. Y vos también empezás a hacer lo mismo, a pedirlo como ella, que se haga en vos según su palabra. Bien, bien. Gloria a Dios. Lisandro, gracias a todos los que han estado aquí esta hora y pico que dura este taller. Gracias a los que se han suscrito a nuestro canal de youtube.com/soyconvivente, el de youtube.com/unión con Dios. Aprovechen todo el material que subimos todas las semanas, difúndanlo, compártanlo. Por ejemplo, ahora poné me gusta a este video, comentalo, dejanos tus comentarios, preguntas para hacer que te hayan quedado ahí picando, compartí este video a todos tus conocidos. Si sabés que hay algún hermano que haya hecho ya convivencia, decile, che, sumate, nos envían un WhatsApp aquí a nuestro WhatsApp propio, que ya se los dejo aquí para que lo tengan, 54 911 3935 6800. Nos mandan un WhatsApp y los agregamos a nuestro grupo de WhatsApp, a nuestra comunidad virtual, con cientos y cientos de hermanos de distintos países que todos los días reciben formación, repaso sobre todos estos temas. Lisandro, como siempre, gracias por estar, gracias por todo lo que has recibido en esta escuela, todo lo que has aprendido del Padre Alberto, que lo pones aquí a disposición de todos los hermanos que miran estos videos. Y te pido, como siempre, si podemos terminar con una oración este repaso de la convivencia con María. Gracias. Y a vos, María, que sos en este momento uno de los ejemplos más importantes para poder llegar a Jesús, queremos pedirte que seas para nosotros esa dulce mirada, esa cálida sonrisa que nos recuerda que si nos ponemos en las manos de Jesús, siempre todo va a estar bien. Por eso, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.